El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban, y él, imponiéndole las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritando decían: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no los dejaba hablar, porque sabía que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desértico. La gente lo andaba buscando y llegando donde estaba intentaban retomarlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: es necesario que proclame el reino de Dios también en las otras ciudades, pues para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en esta lectura continua de la carta de Pablo a los Corintios. Pablo envía esta carta a la comunidad y ya vamos viendo por qué. Hay dificultades en la comunidad, de celos, de envidias, de eso normal que ocurre cuando dejamos que sea lo humano, como él mismo dice, quien esté siempre allí como que diligenciando las cosas. Lo humano tiene que convertirse en divino, hemos dicho. Lo humano no es que sea malo, sino que por manías o por no permitirle a la gracia estar en este corazón humano, este corazón tiene sentimientos contrarios. Y entonces había como que una situación de esas, de grupos que se dividieron en la comunidad. Unos decían ser de Apolos, otros de Pablo, diciendo que Pablo predicaba mejor que Apolo, diciendo que Apolo era mejor caritativo o quizás más cariñoso que Pablo. En fin, cada uno se fue buscando, o por el cariño que les tenían, fíjense, se fueron de un lado hacia el otro. ¿Eso estará lejos de nuestra realidad? Fíjense que no. Si los que son más antiguos aquí en este santuario y en las comunidades que nos ven a través, los hermanos que nos están viendo y escuchando a través de nuestro Facebook, saben muy bien que en sus comunidades los cambios de los sacerdotes siempre trae esa cierta división. Y entonces algunos dicen, tal padre era mejor por esto, este es mejor que aquel, y comenzamos con unas discusiones y a veces se crean bandos que no son queridos por Dios. La división es propia del demonio. Dios siempre une. La división no es querida por Dios. Entonces fíjense, eso es normal, insisto, dice Pablo, en lo humano. Lo divino no, porque tanto Pablo como Apolo fueron nomás instrumentos, dice él. Yo sembré, Apolo regó. No es más ni el que siembra ni el que riega, sino el que hace crecer, Dios. Y esto es importantísimo. Y nos da unos calificativos a todos nosotros como comunidad cristiana. Dice, ustedes son campo de Dios, edificio de Dios. Es un término hermosísimo. Yo soy campo, somos campo, donde muchos vendrán a sembrar y a regar, pero Dios hará crecer. Entonces aquí está la tarea, mis queridos hermanos.
Nosotros como campo tenemos que disponernos a esa palabra que siempre llegará, pero sobre todo dejar que sea Dios quien la haga fructificar o la haga crecer en nuestra vida. No somos de nadie, somos nomás de Él. No pertenecemos a ninguno X o Y, pertenecemos a Él. Eso es claro para Pablo. Y así van a ir apareciendo otras dificultades que parecieran que se hubieran solucionado ya en el tiempo, pero no. Pablo es claro que por ser seres humanos que estamos buscando la perfección, siempre van a aparecer problemas y dificultades, y por eso esta carta hermosísima de Pablo a la comunidad de Corinto hay que leerla constantemente para que uno se nutra y vaya corrigiendo esa parte humana que no nos deja avanzar, que no nos deja hacer ese campo de Dios y ese edificio de Dios. Porque Él es, y pone el ejemplo de edificio para decir, no es el que tira el cemento o el que hace las medidas o el arquitecto quien prepara cómo se va a construir el edificio, sino quien lo construye en sí mismo, que es Dios. Y entonces esto es fundamental en nuestro seguimiento a Jesús. Creo que eso nos debe ayudar, insisto, a tener un corazón abierto a la palabra. Estamos en el mes de septiembre y la palabra es la que debe estar con un poco más de fuerza, por decir de alguna manera, animándonos, y que cada uno de nosotros pueda hacer posible que esa realidad de la palabra de Dios esté siempre en nuestros corazones. Amén.